La regla 4 del reglamento del fútbol establece claramente cuál debe ser el equipamiento de un jugador a la hora de disputar un partido. La misma dice que el mínimo obligatorio consta de 5 elementos: camiseta con manga corta o larga, pantalones cortos, medias, calzado y espinilleras, más conocidas como canilleras. Además está permitido el uso de protectores no peligrosos para la cabeza u otras partes del cuerpo. A partir de esta norma, muchos jugadores la hicieron valer y estiraron al máximo para usar elementos distintivos con los cuales identificarse, ya sea por estética, necesidad o simplemente vender un poco de humo. Por eso repasamos: origen, ventajas, desventajas, cábalas, moda y humo de los accesorios usados por los futbolistas. Comenzamos por la cabeza y lo primero que se viene a la misma, obviamente, es el casco de Petr Cech, al cual estamos tan acostumbrados a verlo así, que si lo viéramos sin su casco, sería más difícil de reconocer que a piñón fijo sin maquillaje. A pesar de que el arquero checo nació sin el casco, lo comenzó a utilizar desde el 2006, cuando jugando para el Chelsea en un partido ante el Reading, no leyó bien la jugada y al salir a cortar un ataque, apenas a los 15 segundos de empezado el encuentro, recibió un rodillazo en la cabeza que le produjo una fractura y hundimiento de cráneo. Cech tuvo que esperar 3 meses para volver a jugar y desde entonces y hasta su retiro tuvo que atajar con un casco protector. Justamente los arqueros son los más beneficiados a la hora de usar accesorios, dado que están avalados por el reglamento, siendo los únicos autorizados para poder disputar un partido con gorra. Una práctica hoy bastante en desuso, pero que en los 90s se hizo muy habitual. Un representante de esta modalidad era el Mono Burgos, que como todavía vivía en el país, conocía a Gustavo López y hacía un correcto uso de la gorra como herramienta para mejorar la visión disminuida, producto de los rayos del sol. Ya en Europa, cuando empezó a desconocer al flauta, aunque los partidos se jugaran de noche, siguió utilizando la gorra en aquella etapa donde estaba a mitad de camino entre un rockstar y un homeless. Luis Figo, no muy fan de este look, le sacó esa gorra al ejecutar un penal. Bueno, la da con... Vamos a ver, la para con la mano, pero la mano le da en la cara por la potencia del disparo. Otro arquero argentino y de selección, como Luis Islas, también usaba gorra y la perdió en pleno partido. Islas, el Bencho, Torresani. Milagro en el área de Independiente. Tal vez producto de eso, el arquero de Independiente, homenajeando al estadio de la doble visera, cambió de accesorio y también utilizó una visera blanca. En Inglaterra, el arquero del Leeds pecó de inexperto al recibir el sol de frente y no tener una gorra a mano. Seguramente no tuvo en cuenta que en Inglaterra solo se juega con sol los sábados a la mañana y un hincha tuvo que salvarlo dándole su gorra. Pero en cuestión de gorras, sin dudas el número 1 es Miguel Calero. Como ya se dijo, los jugadores de campo no están autorizados a utilizarlas y sí quienes defienden el arco bajo los 3 palos. Pero hay un vacío legal en el reglamento y nada dice qué sucede si un arquero va a cabecear al área contraria. Esto fue lo que hizo el arquero colombiano, que sin sacarse la gorra fue a buscar el gol al área rival y lo logró cabeceando con la gorra puesta. Además, Calero no solo fue el uno de las gorras, sino que también atajó con un pañuelo en la cabeza, de inexplicable utilidad, siendo que tenía la cabeza totalmente despoblada de cabello, o sea, era pelado. En el otro extremo en cuanto a efectividad del accesorio, pero también en apariencia, se encuentra Leo Díaz, arquero de Colón, que muy práctico pero croto, atajó un partido contra Independiente con el clásico y nunca bien ponderado gorrito de lana. Para completarla, encima atajó con una camiseta del Milan. Además de ganarle al frío, el gorro le trajo suerte porque Colón también se llevó el triunfo de la doble visera. Lógicamente la idea de ganarle al frío en los arqueros viene de antaño, pero con un estilo más refinado, usando boinas, como por ejemplo Amadeo Carrizo. Pero las boinas no solo fueron propiedad de los arqueros, porque el emblema de las boinas fue Severino Varela, dando pie también a los jugadores de campo con accesorios. Varela fue un delantero uruguayo histórico de Boca, de la década del 40, que además de dejar su marca con los títulos obtenidos, dejó el recuerdo para siempre al jugar con aquella boina blanca, marca registrada.
Hoy en día es muy habitual ver jugadores sin nada en la cabeza y se dice que antes era todo lo contrario. Prueba de esto es el peruano Teodoro Fernández, más conocido como Lolo, que jugaba con una malla de red en la cabeza. Si bien no tenía ninguna utilidad, la historia es que su madre, al ser cocinera, debía utilizarla como parte del protocolo de higiene y el Lolo la usaba para homenajearla, además de haber sido tejida por ella. De vuelta en este siglo, pocas cosas más raras para jugar al fútbol que ponerse una bandana. Solo equiparable a cuando en el picado los jugadores del equipo que juega en cuero se atan la remera en la cabeza. Sin dudas es difícil de imaginarse esto en un mundial, pero el nigeriano Efe Sodje lo hizo contra todo pronóstico. A solo meses de finalizado Popstar, el defensor nigeriano se dio a conocer ante los ojos del mundo, vistiendo una bandana que utilizaría a lo largo de su carrera, con la leyenda Against All Odds. Para sujetar el pelo, lógicamente lo más útil es una vincha, excepto que te dirija pasarela y directamente te lo haga cortar. A pesar de ser un accesorio tan simple, con las vinchas, también hay cosas raras y obviamente pelotudeces. Pincha corbata. Pincha corbata. Probablemente el precursor en su uso fue el Loco Gatti, que además, siempre lejos de la sobriedad, las usaba de colores extravagantes. En los 80 no era tan necesario su uso porque el corte de moda era el comitas, es decir, pelo corto adelante y largo atrás, lo cual no dificultaba la visión. Pero en los 90s, la vincha volvió con todo, de la mano, o de los pelos, de una serie de jugadores emparentados con la joda, la noche, y de alguna manera denominados como facheros, que harían un cambio rupturista en la estética de los futbolistas. Lo que estaba a la moda era usar el pelo al estilo Comanche, recogido con una vincha estrafalaria. Emblemas de esta corriente fueron Fernando Gamboa, Gabriel Amato y Antonio Mohamed, entre otros jugadores de la época. Además, a este grupo se le atribuye también la responsabilidad de implementar en el fútbol el uso de calzas o muñequeras flúor. A nivel mundial, el que quedó en el recuerdo por sus vinchas, obviamente fue Sócrates. El crack brasileño, además de para sujetarse la melena, usaba las vinchas para dar mensajes con compromiso social, por ejemplo pidiendo por la paz o diciendo que Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, era un asesino durante el Mundial de México 86. Entonces dime, hombre del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? La versión devaluada de mensajes en las vinchas, por supuesto que llegó a Argentina, aunque en realidad sí tenían valor porque se empezaron a usar para facturar, haciendo publicidades. Esto fue una moda aproximadamente entre los años 2005 y 2010, cuando los jugadores no tenían todos el mismo corte de pelo de ahora. Las publicidades típicas eran a casas de ropa que vestían la mayoría de los futbolistas, de dudoso gusto como Fiume o Porcobello. En definitiva, en cuestión de vinchas hay para todos los gustos y funciones, desde la que no te soluciona un carajo como la de Canigia, que te deja todo el pelo en la cara, hasta la excesivamente ancha de Gervinho, que en realidad estaba tapando esto. Ya protegidos de los golpes, de los rayos del sol, el pelo atado y cubierta la pelada, todavía quedan por cubrir los ojos. Y en este ítem el jugador emblema es Edgar Davids, con sus históricas gafas o directamente antiparras. Después de una operación producto de un glaucoma, los médicos le recomendaron que no debía exponer sus ojos y por eso el mediocampista holandés decidió utilizar como protección esas gafas desde el año 1999 hasta el final de su carrera, y después fue replicado por otros jugadores. Otro tipo de protectores son las máscaras para evitar golpes o contacto en zonas sensibles donde generalmente el futbolista ha sufrido una fractura u operación. El inconveniente de esas máscaras es que suelen ser más incómodas que ver una película con escenas de desnudez con los padres. Generalmente a los jugadores les molestan y terminan sacándoselas antes de que termine el partido. Mención especial para el español Raúl Albiol, homenajeando al fantasma de la ópera. No pereció, amada mía, aunque a veces quisiera que así fuera.
Para proteger heridas cortantes y evitar contacto con la sangre, el último grito de la moda es usar gorras de natación, haciendo un crossover de deportes. Con dicha gorra, Mauro Zárate se tentó y lo que no pudo evitar es comerle la boca a un viejo. En épocas donde, como corresponde, todos los botines eran del mismo color, negros, no había tantas formas de sobresalir en cuanto al look. Por eso un truco que se puso de moda entre los futbolistas a fines de los 80s fue el de vendarse por encima de las medias, como para tener un color diferente con el cual distinguirse de la norma. Exponentes de esta corriente, por ejemplo, eran Diego Latorre, Gabriel Batistuta y José Luis Villarreal, todos de Boca. O el Tata Martino, aunque el mediocampista de Newell's lo hacía porque le molestaba el vendaje tradicional. Todavía no existían los botines blancos y con este truco se lograba un efecto visual similar. Hasta que el camerunés Alphonse Chamí sorprendió a todos siendo el primer jugador de la era moderna en usar botines de ese color en Argentina, tal vez para que no piensen que estaba jugando en patas. Era moderna porque en realidad el precursor fue el Indio Gómez, ídolo de Quilmes, en 1975 en un puñado de partidos y dejando de usarlos al recibir más patadas que de costumbre. En los 90s eran malas épocas de Boca, pero al menos sus jugadores no paraban de imponer modas o meter cosas distintivas, como lo era el clásico pañuelo en la muñeca de Manteca Martínez, aquel que llamativamente recuerda patente Pipi Novello, a pesar de ser fanático de All Boys. En la actitud, Pavón pierde la primera pelota, está con la muñequera. ¿Sabe qué, Pavón? Sacate la muñequera para jugar el clásico. Sacate una muñequera, ponete un pañuelo bordó como se ponía el Manteca Martínez, por lo menos para traerle recuerdo. Viste que River te muestra la pelota naranja, Independiente hace el saludo como de 70. Ponete el pañuelo de Manteca Martínez para asustar a los rivales, no esa muñequera que tenés a los costados que se tenés, no sabés si vas a jugar al tenis o a jugar al fútbol, por más que lo uses todos los partidos. Tienen que tratar de asustar a River. Las muñecas suelen ser un lugar predilecto para las cábalas de los jugadores. Algunos como Abreu o Derticia se diferencian del resto usando dos muñequeras, mientras que el pibe Valderrama seguramente sea uno de los más recordados, entre otras cosas, por sus típicas e infinitas pulseras hippies. Son una moda que yo inventé, una moda que a mí me gustó. Yo soy tipo hippie, desde que estaba de niño. Entonces a medida que va pasando, siempre que hay feria de hippie voy a la feria y le compro y me gusta y la mantengo todavía. Cambiando de articulación, más precisamente a la rodilla, el jugador emblemático en usar un accesorio fue Juan Sebastián Verón. La brujita usaba una cinta adherida debajo de la rodilla para fijar el tendón rotuliano debido a una lesión sufrida en 1997 y que luego siguió utilizando por cábala durante su carrera y se convirtió en una marca registrada del ex Estudiantes. Justamente Estudiantes tenía una marca registrada a la hora de usar otros tipos de accesorios, pero de manera no del todo legal. Los alfileres, utilizados para llevar a cabo aquella infalible táctica del equipo de Subeldía de pinchar a sus rivales y si podían desangrarse en el campo de juego mejor, para ganar. Años más tarde el pincha recibiría de su propia medicina cuando por la Copa Argentina un defensor de Pacífico de Mendoza utilizó la misma táctica para repeler los ataques de Estudiantes. ¿Posta tenías aguja? Te lo juro. ¿A quién pinchaste? Pobre negro Otero, lo maté. Qué pena después, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Esto para vivo, y bueno, se dio así, sabíamos que teníamos que solucionar el partido, porque sabemos que el jugador de primera por ahí no le gusta. Se lo recontra ensuciaron. No le gusta que le hagas tiempo, no le gusta que le juegues sucio. Y bueno, nosotros creíamos que esa era la forma y bueno, pobre negro me había odiado, pero bueno, el fútbol es así. Pero aquel Estudiantes de Subeldía tuvo más historias en cuanto a jugadores con accesorios, porque en 1970 le tocó enfrentarse en la final de la Copa Intercontinental a Job van Dele, jugador del Feyenoord. El delantero holandés jugaba con anteojos, pero no como una movida publicitaria o para protegerse sus ojos como Davids. El motivo era simplemente que no veía un carajo porque era miope. El hombre de las gafas convirtió el gol que le dio la victoria por 1-0 y la copa a los holandeses. Los jugadores de Estudiantes reclamaron que no se podía jugar con anteojos y Cacho Malvernat no tuvo mejor idea que robárselos y al mejor estilo buleador hacerle mierda a las gafas. Otra cosa que no está permitida en el reglamento es jugar con yesos o entablillados, pero esta norma no se cumplió en la final del Mundial 78 entre Argentina y Holanda.
El yeso de Van der Kerkhoff tranquilamente podría ser un nombre para un programa de TNT Sports conducido por Diego de la Sala, pero en este caso fue el eje de una polémica antes de disputarse la final de la Copa del Mundo. El holandés se había roto un hueso de la muñeca en el primer partido ante Irán y jugó todo el mundial con un yeso, pero en la final ante Argentina, los jugadores locales encabezados por Pasarela le reclamaron al árbitro que el holandés no podía jugar así. El partido demoró su inicio e incluso los holandeses amenazaron con retirarse de la cancha, aunque finalmente tuvieron que cambiarle el vendaje. Para accesorios legales, nada mejor que un lindo par de guantes, pero tampoco la pelotudez. Los jugadores de campo tienen permitido usar guantes, pero utilizarlos al mismo tiempo que usan una camiseta de manga corta mientras está nevando debería estar prohibido. También está el caso del Bofo Bautista, haciendo la gran Feller, jugando con un solo guante. Feller, un segundito, por favor. Sí. ¿Se puede saber qué hace con un solo guante? ¿Perdón? Eso, ¿por qué usa un solo guante? ¿Cómo un solo guante? Uy, se me perdió un guante. ¿No lo vieron ustedes por aquí? Pero lo más curioso en cuanto a guantes es lo del también mexicano Oscar Mascorro, defensor que insólitamente jugaba con guantes de arquero. No porque pensara, cuando uso los guantes, más corro, sino porque su padre había sido arquero del Puebla y mientras el defensor vistió la misma camiseta, decidió homenajearlo usando guantes de arquero. Menos mal que no había sido policía. Los arqueros tienen otra prerrogativa en el reglamento por si se están cagando de frío o no quieren rasparse las rodillas, porque son los únicos que pueden usar pantalón largo. No hay mucho más para agregar al respecto, más que mencionar a los fundamentalistas de los largos, como Bocio, Nacho González, Luchetti o Javi García. Pero sí merece una mención especial el arquero de Hungría, Gábor Kirali, atajando con los típicos pantalones que usás en tu casa mientras te rascás las pelotas. Ya está el Lila, ya está el del viaducto. Un buen marco tenemos. Si Aparecieron los superhéroes, mirá. ¡Upa! Mirá los superhéroes. Para, el increíble Hulk lo tengo, otro... ¿Qué viene a hacer el Capitán América? Sí, está Iron Man. Ayúdenme, chicos, sí, Iron Man. ¿Quién lo tiene más cerca? Hizo con Bale a la cabeza. Como ganaron, lo dejaron ya permanente. Mirá vos, tenés razón, en aquella Eurocopa, la última Eurocopa, Gales... Apareció Batman, Apareció Batman, primero esto, no nos perdamos este detalle. Superman al costado. Está el Sapo Pepe abajo. Superman al costado. Con el número 17.